Hola, bienvenidos, bienvenidas a la quinta clase de este módulo Psicología Educativa y del Desarrollo. Que todo lo que hagamos, observemos, sea de mucha bendición para nuestras vidas y también para lo que vamos a compartir y acompañar a las personas que están a nuestro cuidado, especialmente los niños, niñas y adolescentes. Y así entonces pasamos el tema de la clase, que es Psicología de Desarrollo Infantil y el Ministerio Infantil. Vamos a estar definiendo, vamos a hablar prácticamente de la personalidad. De igual manera, vamos a ir integrando los otros conceptos observados en las clases anteriores y que este nos va a permitir observar e integrarlo de manera muy especial. Entonces, como concepto de la personalidad es un constructo psicológico complejo que se refiere al conjunto único de patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que caracterizan a un individuo a lo largo del tiempo y en diversas situaciones, según Pervin y John nos comentan. Se considera relativamente estable y está influenciada tanto por factores biológicos como ambientales. Y cuando hablamos de factores biológicos, se habla del carácter y de toda la parte que se hereda a través del ADN y el ARN. Entonces, es muy importante reconocer que la psicología se forma de dos brazos muy grandes. La parte del carácter o biológico, y dentro de eso está el ADN y ARN, y que dentro de ellos también viene toda una historia transgeneracional. Hay estudios hoy por hoy que describen que nosotros estamos heredando eventos traumáticos no resueltos o también resueltos o emociones muy fuertes o positivas hasta de la quinta generación. Entonces, el momento que el ADN y el ARN se unen para formar el ser humano, está demostrado que ahí en el ADN y en el ARN se transmite todas las características, todo lo que es el carácter, y ahí viene toda la parte de las emociones y todo lo que se le da a nivel psicológico de nuestros ancestros, por parte de papá y mamá hasta la quinta generación. Y que en cierta forma corrobora lo que decía el Antiguo Testamento, que cuando habla que los actos o estas acciones de nuestros ancestros van a llegar hasta la cuarta, quinta generación, van a alcanzar. Se ha interpretado se ha interpretado como maldiciones, pero no es exactamente las maldiciones, sino se habla toda esa carga emocional, espiritual, que nuestros ancestros no lo resolvieron, no lo sanaron, entonces nosotros lo heredamos. Y claramente nuestra función es claramente sanarla a través de la gracia y de lo que la parte espiritual que Dios nos ha heredado. Y la otra ala muy fuerte de la personalidad es toda esta parte del medio ambiente. Dentro de todo eso está familia, está escuela, está la iglesia, la parte social, todos los sistemas que estructuran el medio ambiente. Entonces, esas son las dos partes que estructuran la personalidad y cómo eso influye en la forma de pensar, sentir, actuar, las motivaciones e incluso la espiritualidad. Por eso es que se insiste que la personalidad tiene un componente espiritual, ya sea consciente o inconsciente, y ya sea que de manera deliberada o inconsciente se tome decisiones en cuanto a vivir en la espiritualidad. Puede ser una espiritualidad funcional, sana, estable, o puede ser una espiritualidad o emocionalidad que esté enferma. ¿Sí? Muy bien, entonces, según la Asociación Americana de Psicología, APA, define que la personalidad incluye las diferencias individuales en patrones característicos de pensar, sentir y comportarse, influenciadas, como explicamos en un momento, por factores genéticos, neurobiológicos y ambientales. Y prácticamente nosotros se define incluso la personalidad o la persona como un ente o como un ser biopsico emocional, es biopsico social, se define en esos aspectos, pero diría que es biopsico, social y espiritual. ¿Sí? Después de todo lo que hemos visto, los nuevos estudios, pues ya se incluye en ese sentido. Entonces,
La construcción de la personalidad, como vamos a estar observando y explicamos, tiene que ver con los factores biológicos y genéticos. Y en estudios de gemelos han demostrado que entre 40 y 60% de las diferencias en la personalidad pueden atribuirse a la herencia genética. Siempre va a haber un cambio ahí, siempre va a haber una diferenciación que aunque sean, como explicamos, gemelos aquí, va a haber una diferenciación. Entonces, la parte biológica, como explicamos, y dentro de esto, hablando de, conectando lo que hablamos en la primera clase, que la espiritualidad es de manera integral y que incluye el cuerpo, y en el cuerpo están todas estas memorias celulares, todas estas memorias emocionales, todas estas memorias de los pensamientos y experiencias, incluso espirituales, que tuvieron nuestros ancestros. Todo está en el cuerpo. ¿Por qué? Biológico, como hablábamos, toda esa parte biológica. Por eso es que es muy importante el estudio del cuerpo y urge urgentemente una teología del cuerpo. De una manera integradora, sana, conciliadora, y no solo verlo como un instrumento que típicamente a veces se lo interpreta como del mal o malo. Y por eso es que si lo tratamos que es malo, el perverso del cuerpo, claramente desde ahí va a actuar el cuerpo y va a resentir o sentir desde ahí, porque claramente él escucha y percibe todo. Entonces, por eso es que es muy importante entender que nuestra personalidad incluye la parte biológica, incluye nuestro aspecto físico. Por eso es que incluso cuando se habla de las heridas de la infancia, incluso la estructura corpórea nuestra describe incluso hoy por hoy a raíz de la biodescodificación, la epigenética, que explican claramente que las formas incluso de la estructura de nuestro cuerpo tienen mucho que ver también con el tema emocional y espiritual. ¿Sí? Porque claramente el tema de cómo lo cuidamos, cómo nos observamos y todo eso habla mucho también de la forma como reconocemos la creación de Dios, la creación que somos nosotros y el manejo de la espiritualidad. Otro factor es las influencias neurobiológicas. Claramente que está conectada con la parte del cuerpo, porque está dentro del cerebro y todo está dentro del cuerpo. Y básicamente lo que explica es que el sistema nervioso central y la actividad de neuroquímica juegan un papel fundamentalmente en la formación de la personalidad. Entonces, la regulación de los neurotransmisores, como la dopamina y la serotonina, influyen en la impulsividad y la estabilidad emocional entre otro tipo de neuronas. Pero claramente también la parte de la neurobiología está demostrado que incluso el tema de los neurotransmisores están influenciados desde el medio ambiente, está influenciado por el sistema donde nos encontramos, está incluso influenciado por el tema de la comida, el tipo de comida que consumimos, también está influenciado por las actividades que tenemos a nivel del deporte. Está demostrado que todo eso influye en la parte de los neurotransmisores, entre otras cosas más. Entonces, qué importante, y se relaciona nuevamente con esto, ¿no? Con el cuerpo, que el alimento, de qué forma lo trabajo, de qué forma lo estoy cuidando en el deporte, el tipo de comida que consumo, el tipo de conversaciones que tengo, incluso él tiene que ver mucho con el tipo de prácticas de descanso que tengo. Entonces, todo eso influye en los neurotransmisores desde la parte neurobiológica, y es por eso que si está una persona con depresión, aparte de los procesos que se le hace, una de las cosas que se le pide es la alimentación. Se le pide incluso también el tema del deporte, actividades de descanso, actividades de contacto con la naturaleza. Todo eso se pide que se haga como prácticas para que esto tenga influya también en esto. No solo es eso, sino que es un componente integral. Y en algunos casos extremos claramente es el uso de antidepresivos o ansiolíticos o otro tipo de medicina que trate de equilibrar el tema de los neurotransmisores. Entonces, tiene que ver eso, pero tampoco todo esto es modificable. ¿Sí? Todo eso es modificable y es parte de la personalidad. Por eso es que es muy importante incluso qué actividades, hablando de eso con los niños, ¿verdad? El tipo de comida. Por eso es que es súper importante observar eso con los niños, el tipo de actividad que tenemos, porque eso va a generar la producción de la dopamina y la serotonina, que son las encargadas por ejemplo, del estado de gozo, de ánimo, de alegría, de satisfacción, de tranquilidad. Influyen mucho estas dos neurotransmisores. Entonces, es muy importante observar incluso
el tipo de actividades que incluimos para que generen incluso ese tipo de cosas. Y la experiencia temprana del apego, como habíamos descrito hace un momento, juega un papel muy importante, que son especialmente en los primeros 4 o 5 años de edad, donde esto es súper importante, el tema de apego que vimos con los 4 formas de apego y sobre todo el que existe un lugar seguro. Entonces también influye mucho esto y eso está muy relacionado con el tema de experiencias a nivel traumáticas o experiencias de satisfacción que hemos vivido o el infante vive en sus primeros años de vida. Entonces, esto tiene mucho que ver también con las 5 heridas que les explicaba sobre de la infancia. Herida de rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Tiene que ver aquí, también tiene que ver mucho con el tema de experiencias traumáticas, ¿sí? Porque una experiencia traumática que un niño vive, si está en un lugar seguro, se lo puede superar mucho más rápido, porque existe esta contención emocional, pero existe un evento traumático y no existe el lugar seguro, el apoyo, en el apego seguro, claramente esto va a quedar claramente marcado y va a influir en el tema de la personalidad. Por eso es que incluso cuando se evalúa, especialmente en el contexto forense, se evalúa la afectación psicológica a raíz de eventos traumáticos, claramente se observa cómo se influye en la personalidad. O incluso como adultos, también aún ahí puede influir en una personalidad. Desde mi experiencia como psicólogo forense, trabajé en la fiscalía, una de las cosas que a veces evaluaba entre la afectación y el daño psicológico era cuando este evento traumático había llevado a que la personalidad tenga un cambio, una transformación desde la parte disfuncional. Entonces, tiene que ver mucho estas experiencias. Otra influencia que marca mucho el tema de la personalidad es el entorno social y cultural que desempeña mucho este tema de la construcción de la identidad y la personalidad, porque tiene que ver mucho con el tema de la familia, porque moldea mucho el tema de actitudes, valores y creencias que estructuran la personalidad. Asimismo, la cultura define qué comportamientos son aceptables o no aceptables, o deseables o no deseables en diferente tipo de cultura, ¿sí? Generalmente aquí en Latinoamérica es prohibido, por ejemplo, tener más de una mujer a nivel legal, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en otros países como Medio Oriente, o sea, si tienes dinero, puedes tener muchas más parejas. Entonces, entre otras cosas, incluso de país a país, varía incluso en algún tipo de hábitos y costumbres, ¿sí? Entonces, es muy importante que eso también define que la personalidad y que incluso aquello que es relativo en una cultura, en una sociedad, internamente lo tiene como una identidad que es como que esa es su verdad, ¿sí? Por eso es que muy importante reconocer esto también, cómo influye la parte cultural. Y dentro de esto claramente también, obviamente dentro de la parte influencias sociales, socioculturales y familiares, influye el tema de la iglesia, o como se conoce, en unos contextos se habla de la religión, influye mucho también la estructura de lo que hemos estado hablando. Si en nuestra escuela dominical integramos todo lo que hemos hablado, más lo que ustedes están conociendo de los otros módulos que tienen otro tipo que les explica metodologías y otro tipo de cosas, todo eso claramente va a construir en una personalidad que sea mucho más sostenible, funcional y segura, estable, que incluye la parte espiritual, y claramente es por la influencia que se va a realizar en este sentido. Muy bien, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Como habíamos visto, de acuerdo al desarrollo cognitivo de Piaget, claramente el individuo o la persona va integrando el tema cognitivo, va integrando los conceptos de acuerdo a las diferentes etapas. Como vimos que habían 4 etapas en la teoría de Piaget. También se observa que otro enfoque muy importante es el aprendizaje social, que habíamos analizado de Bandura, especialmente de las formas del modelaje y también de la forma como esto influye en los modelos que los chicos o las personas imitamos, ya sean nuestros padres, maestros, líderes espirituales o religiosos,
y diferentes aspectos sociales que nos sirvan como un parámetro, como un modelo, como un ejemplo a seguir. Entonces, eso influye también. Y también la interacción en el entorno. El aprendizaje social permite a los niños desarrollar habilidades sociales y emocionales esenciales, las cuales van a contribuir a esta estructura de la personalidad. Entonces, todo esto lo hemos visto prácticamente y cómo eso genera este punto de estructura de la personalidad. Y también experiencias de vida, como todos, incluso en la clase anterior hablaba de que va a haber momentos que vamos a experimentar crisis, situaciones complejas, difíciles, pero el medio ambiente, la estructura cognitiva, los pensamientos, las influencias, las imitaciones, todo eso va a generar que esa crisis que estamos viviendo pueda ser superada de una manera resiliente, o a su vez no existen herramientas para poder superarla de una manera funcional. Entonces va a ser muy importante reconocer esto y que todos, sí o sí, vamos a pasar por crisis, por momentos, experiencias de la vida complejas, difíciles. De eso nadie se salva. ¿Sí? A veces, erróneamente, hasta antes se enseñaba de que, claro, usted viene a Cristo y se le acabaron los problemas. Yo escuchaba muchas veces, creo que hasta una vez lo dije, en mis tempranas edades, cuando interactuaba con otras personas. Claramente eso es algo que no es posible. O sea, las crisis van a existir. La diferencia es cómo implementamos las herramientas para poder superarlas. Entonces, y eso es muy, también hay que entender claramente que un niño que viene de un hogar de un apego seguro, con un niño que viene de un hogar que viene con un tipo de apego evitativo o, o desorganizado o ambivalente, ante un mismo evento va a responder de manera diferente. ¿Sí? Entonces puede ser que justo a los dos niños se les rompe un juguete caro. Entonces un niño o la niña va a decir, bueno, de una manera resiliente, pegó seguro, va a decir, me doy cuenta que lo rompí, lo siento mucho, ¿qué puedo hacer para reponer esto? Tengo que hacer que yo, y luego, bueno, dime, ¿qué puedo hacer? Entonces quizás, bueno, de mi decoración, lo que me dan para el colegio, entonces ahí yo puedo guardar un tiempo, por un mes, 2 meses, y repongo el juguete. ¿Ve? Y pide disculpas y todo tranquilo y choque, no pasa nada. Pero un chico, un niño, una niña que venga de un hogar en ese sentido, de un apego inseguro, ambivalente, desorganizado, o de los otros esquemas que hemos visto, o que de un modelaje donde exista mucha violencia, donde quizás haya mucha depresión, ansiedad en el contexto, posiblemente ante el mismo hecho, este niño va a ponerse a llorar, va a querer irse, no volver más, va a decir, esto es mi culpa, y va a sentirse como, como un personaje inferior, va a sentirse con mucha culpa, vergüenza, y que no se siente competente. Entonces va a cambiar. Entonces por eso es que un mismo evento va a demostrar o explicar cada uno tiene herramientas de resilientes para poder superar ante estas experiencias de la vida. Entonces por eso es que la escuela dominical en ese punto, con todo lo que explicamos, lo que están aprendiendo, va a generar mucho esto de cómo apoyar desde la parte espiritual también, pero también lo otro, cómo pues, procesar y avanzar en las experiencias de la vida. Por eso es que incluso dentro de los miembros de la iglesia ya adultos, a veces hemos cometido ese error, no, pero miren hermanos, eso es tan sencillo, o sea, si solo hay que orar y pedir disculpas y avanzar y no pasa nada. Sí, pero para usted, porque obviamente su estructura de personalidad, su ambiente fue diferente a la persona, porque para la persona, como expliqué, puede ser un evento muy catastrófico, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy aquí dando mi charla y veo que una persona, por ver lo que estoy dando, estoy dando esta charla, esta grabación, se va y se golpea contra la puerta, entonces, si yo vengo de un evento traumático y con una fuerte carga de culpa, voy a decir, es mi culpa, es mi culpa. Si yo no hubiese estado dando aquí la clase, si no hubiese estado grabando aquí, no se hubiese golpeado y no estaría tal vez roto la cabeza. Diría yo eso, sí, desde ese ambiente, pero desde otro ambiente que sea más seguro, más estructurado, con otro tipo de herramientas, podría decir, bueno, se descuidó, eh, eh, no vio lo que estaba pasando. Bueno, luego termino de grabar mi clase y luego a ver qué puedo hacer por la persona y apoyarle en algo que se necesite. Pero bueno, le toca a la persona hacerse cargo de lo que vio, quizás porque
no se dio cuenta, no ve bien, no sé, pero bueno, luego le apoyo, ¿sí? Y paso. Entonces, cambia las formas tu mismo evento cambia. Entonces, lo mismo pasa. Por eso es que juzgar o criticar a las personas desde muchos aspectos sin conocer todos estos eventos por eso es que Pablo dice, no juzguen para que no sean juzgados. Es por ese mismo sentido, porque si no conocemos la historia de la persona, difícilmente vamos a poder conocer desde dónde ahora actúa. Eso como parte de las experiencias de vida y la resiliencia como parte de la estructura de la personalidad. Y por último, el último componente que estructura la personalidad, como se dijo hace un momento, es la espiritualidad y el constructo de un significado. Hace algo muy interesante desde el enfoque de la espiritualidad, que se enfoca la psicología transpersonal integral, donde definen la espiritualidad desde dos aspectos muy importantes. La una es que se pueda tener esas experiencias y reconocimiento con algo superior a uno, ¿sí? Ellos no lo definen exactamente desde un aspecto literal como nosotros lo podemos definir, pero ellos lo definen como algo superior, un ser superior conectado a la fuente, conectado al origen, a la energía que creó todo y de dónde venimos y a dónde vamos, más generalmente más o menos algo así es como un resumen como ellos lo pueden ver contextualizando donde nosotros estamos. Y el segundo punto lo definen que la espiritualidad es cuando la persona ha encontrado su propósito de vida. El propósito de vida o su misión de alma en este plano terrenal. Entonces, eso es algo muy importante y como esta conexión con lo superior y la conexión con el propósito, la misión álmica, cómo eso genera una espiritualidad en base a todo lo que estructura el resto de la personalidad, ¿sí? Entonces, es muy importante reconocer esto y cómo lo definen, pero también si ya lo integramos desde la parte de la comunidad cristiana, desde nuestra fe cristiana, claramente tiene que ver con eso, con la conexión y esas experiencias de conexión a nivel espiritual con Dios. Y algo muy importante es reconocer esto, que la experiencia no solo se va a dar desde el conocimiento. Leo, eso es netamente muy cognitivo. Entonces sí es el hecho de tener esas experiencias. Y parte de la experiencia es, por ejemplo, cuando estamos en alabanza, se tiene esos estados expandidos de conciencia muchas veces, cuando está muy enfocada, donde integra todos los elementos de los 5 sentidos, 6 sentidos, así como se hace en el Ministerio de Niños, buscando que integrar todos los sentidos. También si eso mismo lo lograríamos implementar en los otros ministerios, generaría eventos muy interesantes, muy impactantes de esas experiencias, porque por ejemplo una experiencia espiritual, por ejemplo, es por ejemplo el enamoramiento con otra persona, el estar en pareja, el apoyar a otras personas. Entonces cuando yo voy y doy una comida a alguien que no tiene para comer y dice no tenía para comer, ya no tenía 2 días sin comer y lo que usted me da, veo que Dios a través de usted me bendice y todo lo demás, y entonces uno, esa es una experiencia, por ejemplo, espiritual, porque uno siente esa emoción, o cuando hace un servicio X y observa y se siente, entonces todas esas son experiencias que permiten esa conexión, entre otras más experiencias que son a nivel individual incluso. Entonces eso va a permitir y entender esas experiencias como lo explica en nuestro contexto, y la otra es un propósito, y claramente dentro del contexto cristiano eso es otro punto muy fundamental, porque como dice en Pedro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, usen sus dones para el servicio. Y eso se explica y se relaciona con el tema del propósito. Cuando incluso dice en Romanos, dice, todo lo que a ustedes les acontece, todo es para un propósito, para un bien mayor incluso. Entonces, y eso se conecta con los dones. Y eso se conecta con lo que dice en Corintios, ¿verdad? Que todos pertenecemos al mismo cuerpo, pero cada uno tiene un don y tiene otros dones. Entonces, cuando la persona logra conocer este propósito, cuál es su propósito de vida, aquí cuál es
su misión álmica en este contexto, a nivel individual me refiero, va a comenzar a usar, va a desarrollar las habilidades, va a reconocer cuáles son los dones que Dios le ha dado para ese propósito. O a su vez, a través de los dones y habilidades que a través de la creación en Dios se nos otorga, podemos reconocer incluso cuál es nuestro propósito. ¿Sí? Entonces, yo con mi 1.60, si quiero decir que fui llamado para mostrar la gloria de Dios como jugador de básquetbol en la NFL, o sea, nunca va a pasar eso, ¿no es cierto? O sea, ni por más que sueñe. ¿Por qué? Por mi tamaño, mi edad y mi contextura, mi falta de experiencia en algunas cosas, pero sí puedo ser consciente desde otras habilidades y dones que me ha dado para entrar en ese propósito. Entonces, una personalidad que tiene claro esa conexión con Dios, con ser superior, con lo que nos ha creado, que está mucho más allá de nuestro alcance, que está consciente y tiene esos estados, esas experiencias, más esas experiencias las correlaciona, las integra con un propósito de vida, con todo lo que ha vivido, claramente va a avanzar en una estructura, una personalidad mucho más fortalecida. Por ejemplo, cada evento que nos pasa en nuestras vidas, cuando ya vamos desde este enfoque, al momento que comenzamos a trabajar con la persona que pasa con una crisis, en la crisis sí o sí se le lleva a este punto de conexión. Cuando se le dice, ajá, ¿y esto que te acaba de pasar, para qué te sirve? ¿Para qué sirve para el bien mayor en cuanto a tu propósito de vida álmico? ¿Para qué sirve cuando se trabaja este enfoque? Entonces, ya va observando que todos los hechos que van sucediendo en su entorno apuntan hacia ese propósito. Entonces, por eso es que es muy importante y cambia el enfoque incluso, porque desde el otro enfoque netamente cognitivo-conductual, pues, posiblemente la persona se queda en el victimismo e incluso religiosamente se queda en el victimismo. Pero cuando está bien conectado en ese sentido a nivel espiritual con el propósito álmico, más la conexión con Dios, con un ser superior, cambia las cosas y permite un proceso mucho más acelerado. Entonces, y es claramente eso va a permitir generar herramientas resilientes en base a lo que anteriormente vimos, porque eso se conecta con las experiencias de vida, esto se conecta con la producción desde la neurobiología, se conecta con el tema de la parte biológica, se conecta con el tema del apego, todo eso se va conectando y se va interconectando y le va dando un sentido mucho más fuerte y poderoso. Hablando de la psicología del desarrollo, vamos a pasar rápidamente a observar que el tema del desarrollo de la personalidad infante, vamos a basarnos en cuatro autores que yo he escogido que me parecen muy congruentes que se relacionan mucho desde lo que estamos buscando, desde el trabajo de integrar lo emocional, lo mental, lo ético, lo espiritual, las relaciones, las interrelaciones, especialmente la psicología de Erickson, de Bandura, que conectan profundamente porque claramente, a lo menos nosotros como personas que creemos en Cristo y buscamos esta manera de transmitir estas buenas nuevas, sí o sí va a ser a través de las relaciones interpersonales, a través del modelaje y todo lo que hemos visto que también está plasmado en la Biblia. Entonces, hablando del desarrollo de la personalidad del infante, podemos avanzar y reconocer algo muy importante. La primera es la etapa prenatal, ¿sí? ¿Cuál es la etapa prenatal? Y generalmente a veces no se habla de esto, ¿sí? Y dentro de la etapa de prenatal ya se habla de una experiencia espiritual, ¿sí? Y el mismo hecho, independientemente del contexto o la situación en la que un niño, un ser humano, llega a ser creado a través del espermatozoide y el óvulo en un acto, en cualquier tipo de acto, si hay amor o no hay amor, etc. Ese mismo acto se convierte en un acto espiritual. ¿Por qué? Porque ese es el vínculo, el medio por el cual Dios, a través del acuerdo con la alma, se escogió ese momento, se escogió las personas para que a raíz de eso aparezca este nuevo ser que viene con un propósito de vida
viene desde la creación de Dios, ha hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ahí es un acto de fe, un acto espiritual, independientemente si está en una espiritualidad enferma o una espiritualidad que lo ideal sería lo más sana posible para que eso se logre transmitir al momento de que un ser humano inicia su vida en la unión del espermatozoide con el óvulo.